podemos ver a través de la palabra que Dios no tan solo le advierte al hombre lo que no quiere que se haga en su obra, sino que Dios prepara al hombre entregándole unos mandamientos, entregándole un reglamento que el hombre tiene que seguir. Sí o sí. Los mandamientos que Dios le da al hombre a través de su palabra, estos mandamientos, el hombre los tiene que obedecer sí o sí. Siempre que el hombre desobedezca la palabra del Señor, Dios lo va a desechar. Dios no tiene nada que ver con el hombre. Él no es hombre. Él simplemente toma el hombre, lo limpia, lo purifica y le entrega a un ministerio. Hay detalles que Dios mira cuando toma al hombre y lo separa. Dios no toma cualquier persona y lo pone como sacerdote. Dios nunca va a hacer esto en su obra. Dios, decía, tiene detalles los cuales Él ve en la vida del hombre antes de entregarle un ministerio. Dios mira el corazón del hombre. Cuán obediente es este ser humano. Dios prepara al hombre. Dios le limpia espiritualmente. Dios lo capacita humanamente. Lo primero que el ser humano que Dios llama y le entrega a un ministerio debe de entender cuando Dios le llama a trabajar en su obra es que Dios no es hombre. Dios es espíritu. Dios dice, recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata ni de oro que compita conmigo. Inmediatamente el hombre desobedece la palabra del Señor. Inmediatamente el hombre comienza a caminar bajo sus propios deseos, bajo los deseos de su corazón. El hombre comienza a idolatrar. Hay muchas maneras en las cuales el hombre puede idolatrar. Hay muchas maneras en las cuales el hombre puede preparar altares contrarios a los que Dios le pide y le exige a través del libro de la ley. Cuando el ser humano toma al pueblo del Señor para anunciar un servicio, para anunciar milagros y prodigios que se están haciendo a través de este ser humano, esto para Dios es idolatría. Esto para Dios es un ídolo. Lo primero que Dios le dice al ser humano es que calle. Dios es quien tiene que manifestar su poder a través del hombre. Cuando el ser humano prepara altares al Señor y comienza a introducir cámaras, comienza a poner fotógrafos en la casa del Señor, cuando el ser humano comienza a promover la palabra del Señor de una manera diferente a la que Dios ya le ha dado a través del libro de la ley, cuando el ser humano hace esto, el ser humano idolatra. El ser humano se levanta delante de la presencia del Señor preparando ídolos, haciendo de su ministerio
del ministerio que Dios le ha entregado, un altar diferente al que Dios le ha pedido. Voy a estar tocando algunos detalles, los cuales Dios nos muestra a través de su palabra. Detalles que Dios nos dice que estarían pasando para estos tiempos. Para estos tiempos, el hombre vería la casa de Dios diferente, el altar del Señor diferente. Todo lo que Dios llamó al hombre a hacer en su obra, el hombre lo vería diferente para estos tiempos. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde a Satanás se le ha dado una autoridad, tiempos donde podemos apreciar que la iglesia del Señor está en guerra. Por lo menos todo aquel que anda consciente, todo aquel que conoce quién es Dios, todo aquel ser humano que Dios ha llamado y ha separado, aquel ser humano que Dios ungió, todo ser humano que tiene la esencia de Dios, aquel que sabe que Dios es espíritu, aquel que sabe que Dios no es hombre, puede ver y puede entender lo que está sucediendo. La iglesia del Señor está en guerra. La iglesia del Señor está en guerra. Dios se mueve por temporadas. ¿Qué te quiero decir con esto? A Satanás se le dio una autoridad, nos dice Dios en Apocalipsis 13, de blasfemar contra los santos y vencerles. En medio de esta guerra que la iglesia está viviendo, en medio de todo lo que está sucediendo, el ser humano debe de enfocarse en todo lo que le dice Dios a través de su palabra. La palabra del Señor nos dice que para estos tiempos las ranas reunieron a los reyes para la gran batalla del día del Señor. Cuando apreciamos la palabra del Señor, cuando la atesoramos en nuestros corazones, cuando vemos el transcurso de cómo comenzó esta guerra espiritual, cuando el ser humano mira lo que Dios está permitiendo para estos tiempos, el hombre puede ver y puede entender que todo esto viene del Espíritu. El hombre puede ver, puede entender lo que Dios le habla y le dice a través de su palabra, que estamos viviendo tiempos finales. Ahora, un ser humano desenfocado de la palabra del Señor, un ser humano desenfocado de lo que ya Dios le ha dicho cuando le llamó a trabajar en su obra, este ser humano no tan solo va a perder la esencia que Dios ha depositado en él, sino que este ser humano está expuesto en medio de todo lo que está sucediendo. Este ser humano está expuesto a ser tomado por Satanás. Este ser humano está expuesto a que Satanás tome su vida. Cuando el ser humano no entiende quién es Dios, cuando el ser humano no sabe, no conoce el mandamiento de la palabra del Señor, cuando el ser humano no quiere escuchar la voz de Dios para seguir su corazón,
para seguir sus propios sentimientos, el ser humano es destruido.